Bien, muy buenos días, estimados alumnos del Centro Preuniversitario de San Marcos. Les saluda el profesor Víctor Flores. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica número 9, ¿no? Que trata el tema sobre pensamiento y lenguaje. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice así, ¿no? Lucila, luego de ver a sus tías preparando postres, de su caja de juguetes extrajo una cocina diminuta y una olla con los que produce lo que las vio hacer minutos antes. Considerando las actividades representacionales señaladas por Piaget, lo hecho por Lucila grafica el concepto de, ¿no? O sea, Piaget dice que la función simbólica, o sea, la capacidad de representación que tiene el niño, recién empieza a los 18 meses, ¿no? Y esta capacidad digamos así, de trabajar con signos, símbolos, se realiza a través de 5 actividades, ¿no? Esas 5 actividades son imitación diferida, juego simbólico, imagen gráfica, imagen mental y finalmente lenguaje. Acá la clave está en la respuesta que dice que reproduce lo que las vio hacer, ¿no? A sus tías hace minutos antes, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un caso de imitación diferida, ¿no? Es imitación diferida. ¿Por qué? Porque con la imitación diferida, primero el niño observa el modelo, mira cómo se comporta el modelo. Si el modelo es una persona grosera, lisurienta, ¿no? Luego, en ausencia del modelo, ¿no? El niño replica la conducta, ¿no? Entonces, estamos ante un caso entonces de imitación diferida. Ya. Luego tenemos acá la 2, ¿no? La 2. Dice, la función elaborativa del pensamiento nos permite resolver problemas. Para ello, el pensamiento desarrolla estrategias que se pueden agrupar considerando ciertas características. Relacione cada una de estas estrategias con los casos presentados. Entonces tenemos 3 estrategias en la solución de problemas: ensayo y error, algoritmo y heurística, ¿no? Empezamos con el primer caso, caso A. Gabriel visita una feria artesanal buscando un abrigo. Al ver la gran variedad de ellos, eligió el más costoso, pues pensó lo barato sale caro, ¿no? Entonces acá, Gabriel está utilizando un atajo mental. En vez de buscar información, pedir datos a otras personas, él considera que las cosas baratas son de mala calidad. En cambio, los objetos y productos de mayor precio son aquellos de buena calidad, ¿no? Ese es un criterio práctico, empírico, ¿no? Que a veces resulta como a veces tampoco no puede resultar, ¿no? Pero sin embargo, las personas utilizan este criterio práctico, ¿no? Cuando están en situaciones de incertidumbre y carecen de información. Entonces, acá estamos hablando de una estrategia heurística. Ya. B. Dice, Abigail no cree que las etiquetas en las prendas correspondan a las medidas, por lo que antes de comprarlas se prueba la ropa, ¿no? Entonces, en el caso de Abigail, va a seleccionar la prenda en función de estar eh,
usando varias prendas, ¿no? Sin ningún criterio, ¿no? Simplemente para ver cómo le queda finalmente frente al espejo, ¿no? Entonces acá estamos en un caso de ensayo y error, ¿no? Ensayo y error. Dice, Henry busca cambiar el disco duro de su laptop y revisa el contenido de un youtuber informático que suele ser preciso al indicar cómo hacerlo. Entonces acá, cuando se recurre, ¿no? A un video en donde te explican paso a paso qué es lo que tú debes hacer para solucionar tu problema, entonces estamos ante un caso de algoritmo, ¿no? Esto sí es algoritmo. ¿Ya? Entonces, respuesta correcta, 1B, 2C, 1B, 2C, 3A. Respuesta correcta, la B. Ujú. 3. Dice así, una niña de 6 años cuenta con sus dedos al momento de sumar en la clase de matemáticas. Si la suma resultante es mayor a 10, se dice a sí misma, tengo que usar otra mano, otra vez mi mano, tengo que usar otra vez mi mano, refiriéndose a que debe seguir contando con la mano inicial para lograr llegar al número deseado. Esta característica permite referir que esta niña se encuentra en la etapa denominada, ¿no? Eh, bueno, acá estamos viendo que en este caso hay un monólogo de la niña, ¿no? Cuando se habla a sí mismo. Entonces, si es un monólogo, ¿no? Donde la niña habla y no espera una respuesta, ese se llama lenguaje egocéntrico, ¿no? Lenguaje egocéntrico. Que para Vygotsky es una etapa intermedia para lograr el pensamiento, ¿no? O sea, el niño utiliza este recurso para estimular, ¿no? Que posteriormente él incorpore el pensamiento, ¿no? Lo que él llamó el habla interna, ¿no? La D. 4. Joaquín le entregó a su esposa una bolsa que contenía camisas, blusas, un vestido rojo y una cartera pequeña, comprados en el mall, ¿no? Dándole la instrucción que separe la ropa de niña y lo coloque en una bolsa de regalo, pues irán a la fiesta de su ahijada. Al abrir la ahijada la bolsa de regalo, sorprendida dijo, Padrino, esto es una camisa, no una blusa. Considerando los atributos de los conceptos formados por abstracción, señale la alternativa correcta sobre el concepto ropa para niña, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que los atributos del concepto son, ¿no? La comprensión o intención, que es las características comunes y esenciales que definen a ese concepto, y el otro atributo es la extensión, que se refiere a la cantidad de elementos que están dentro de ese conjunto, dentro de esa clase. Entonces, vamos por partes, ¿no? La A dice, el artículo que sorprendió a la hijada es compatible con la intención del concepto ropa. No, ya no, pues no, o sea, porque en realidad ese elemento que es, ¿no? La camisa no es compatible, ¿no? Con el concepto ropa para niña, ¿no? Sino ropa para varón, ¿no? Entonces, no es compatible esto. B, el concepto ropa para niña no fue formado por abstracción, ¿no?
razón por la cual la esposa no eligió un ejemplar representativo. Eh, está indicando algo, ¿no? O sea, como que la esposa pues no definió, no identificó las características comunes y esenciales al concepto ropa para niña, ¿no? Y por lo tanto no podría ser, ¿no? Podría ser. La C, se obsequió un artículo que no corresponde al concepto ropa para niña. Por tanto, hubo un error en la extensión del concepto. Eso está más claro, ¿no? La C. La C está más clara. Entonces, sería la C respuesta correcta, ¿no? La D dice, la extensión del concepto ropa para niña está descrita de manera correcta en los artículos que entregó. No, no es un problema de extensión, ¿no? Sino de comprensión o intención respecto a qué significa ropa para niña, ¿no? Y para enumerar la intención del concepto de ropa para niña se necesita abstraer el conjunto de cualidades comunes de sus elementos representativos. Eso es cierto, pero no tiene nada que ver con el enunciado, ¿no? No tiene nada que ver con el enunciado. Entonces la respuesta correcta es la C. La 5 dice, Piaget describió 5 actividades que se relacionan con la función representacional del pensamiento. A continuación, relacione cada actividad con su respectivo ejemplo. 1, juego simbólico. 2, imagen gráfica. 3, lenguaje. A. Raquel utiliza una zanahoria como si fuera una corneta de heladero y emite sonidos guturales para dar a entender que vende helados, ¿no? Claro. Acá en este caso, Raquel está asumiendo un rol, ¿no? De manera simbólica. Está asumiendo un rol que es un heladero, una heladera, ¿no? Entonces acá estamos un caso de juego simbólico. Juego simbólico. B. Saraí utiliza la plastilina para formar monigotes tridimensionales para representar los espantapájaros que vio en la chacra de su abuela, ¿no? Es decir, acá Saraí está utilizando estos conceptos de significante y significado, ¿no? Significante y significado. El significante sería la forma que le da la plastilina, eh, digamos así, para representar a esos eh, monigotes que son los espantapájaros, ¿no? Esos los que son pantapájaros. Entonces, estamos ante un caso en este ejemplo de imagen gráfica. Este es un caso de imagen gráfica. Ese monigote de plastilina es un significante. Y ese significante me conduce a mí a transmitir una idea, ¿no? En el caso de Saraí, para Saraí, ese monigote es el espantapájaro que vio en la chacra de su abuela, ¿no? Imagen gráfica. Gaby se sienta a la mesa y dice, por favor, quiero mis tostadas con mermelada. También me gustaría, ya, acá hay son expresiones, ¿no? Verbales muy elaboradas y lógicamente compatibiliza con lo que es el lenguaje. Por lo tanto, la respuesta correcta es 1A, 2B y 3C. 1A, 2B y 3C. La respuesta correcta sería entonces la B. La B.
A ver, vamos a ver. La 6 dice así: Julio olvidó la llave del cuarto que alquila cerca de la universidad junto con las otras llaves de su casa en Guaral. Sin embargo, al fijarse bien en el candado, recordó que una vez su hermano logró abrir uno similar utilizando y moviendo de forma aleatoria, ¿no? Moviendo de forma aleatoria un alambre similar al que usan como cordel para tender ropa, ¿no? Y tras replicar lo visto a su hermano, logró abrir el candado, ¿ya? Entonces, la estrategia de solución de problemas usada por Julio se denomina cuando las personas replican una información que no usaron en el pasado. Estamos ante un caso de recuperación de la información, ¿no? Es recuperación de la información. Es un acto de memoria, básicamente, ¿no? Si me resultó en el pasado, ¿por qué no volverla a repetir? Ya. 7. Diana le gusta crear cuentos con finales diferentes y contar a sus mejores amigos preguntas capciosas y acertijos divertidos, ¿no? En tanto que su hermano Bartolomé suele responder a las preguntas con lo más tradicional o dando respuestas simples, sin pensar en más alternativas posibles a cada pregunta. Basándonos en los tipos de pensamiento, indique los enunciados correctos en este caso, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver que en el caso de Diana está utilizando un pensamiento divergente, ¿no? Lateral, creativo. Y en el caso de Bartolomé, su pensamiento es un pensamiento lógico, racional, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces ya con este criterio vamos viendo las proposiciones. Diana presenta pensamiento vertical, no, Diana pensamiento eh, lateral, ¿no? O divergente. Entonces está incorrecta la proposición uno. Dos, mientras que Diana ilustra el pensamiento divergente, su hermano Bartolomé presenta pensamiento vertical. Esto está bien, la 2 está bien, ¿no? Recuerden ustedes que el pensamiento creativo es aquel que me permite a mí generar muchas opciones, no solamente una, sino varias opciones, ¿no? Y las condiciones del problema, no, yo no me llevo por las condiciones del problema, ¿no? Yo genero mis propias condiciones del problema. En cambio, en el pensamiento vertical, lógico, racional, ¿no? Las condiciones del problema ya están dadas. 4 por 4, ¿cuánto es? ¿No? 16. Ya están las condiciones, 4 por 4. Y solamente hay una respuesta correcta, 16, ¿no? Muy bien. La tercera, Diana evidencia pensamiento lateral, ajá, muy bien, ya que presenta características más creativas que el pensamiento divergente de su hermano. No, pero su hermano no tiene pensamiento divergente, pues no. Entonces ya la está invalidando, ya la invalida esta proposición. La primera parte estaba muy bien, o sea, nos quedamos solamente con la dos, ¿no? Nos quedamos solamente con la dos. Respuesta correcta, la D entonces. Dice, Estefanía menciona la palabra, ¿no? Ichi cada vez que ve pasar al gato que vive en su casa, así como al gato del vecino, e incluso cuando su mamá la pasea por el felinario del zoológico, señalando a cada felino mientras los nombra. Estas características que evidencia Estefanía son manifestaciones principalmente, ¿no? Principales del estadio denominado, ¿no? De la etapa. Claro, cuando un niño expresa una sola palabra, ¿no?
estaríamos ante un caso de etapa holofrásica, ¿no? Es de la etapa holofrásica. Y la etapa holofrásica es una etapa propia de lo que es, ¿no? El desarrollo lingüístico, o sea, utiliza ya un término con sentido semántico, ¿no? Con sentido semántico. Entonces acá estaríamos ante la C. 9. Dice, los padres de Lucero están preparando con anticipación su fiesta de primer año. Cuando ella quiere pedirle algo a sus padres, solo les dice, va, va, va. Sin embargo, también repite eso mientras juega en su cuna o cuando va, ve a la mascota pasar. Respecto al desarrollo del lenguaje, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Entonces, acá estamos en el caso que Lucero está en el estadio de los balbuceos, ¿no? Antes del año, balbuceo antes del año. Muy bien. Uno, al hacer uso de una misma expresión para nominar diferentes referentes, ¿no? Lucero muestra características de la etapa lingüística en la que se encuentra. No, Lucero no está en la etapa lingüística, ¿no? Porque como no diferencia muy bien todavía, ¿no? Estos temas de significante y significado, ¿no? Lucero está en la etapa prelingüística, entonces la primera es falsa. Dos, las características de la etapa prelingüística se ilustran en la forma como se expresa Lucero al realizar estos balbuceos. Está muy bien. Esta está correcta, la dos. Falso, verdadero, entonces. Falso, verdadero. Y tres, es evidente que en esta infante habrá un retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que a su... No, la niña Lucero está bien, ¿no? Está bien de acuerdo a su desarrollo madurativo, ¿no? Entonces, la tercera es falsa, ¿no? Porque el balbuceo se presenta a los 8 meses, ¿no? Y está bien, y ahí dice antes del primer año, ¿no? Entonces, tendríamos acá falso, verdadero, falso, ¿no? La E. Ya. 10 dice así, Arturo le cuenta a su hijo menor, entre tu hermano y tú, eres, ¿no? Eres quien empezó a hablar más pronto. Seguramente fue porque tu madre y yo tuvimos más pendiente de ello. Cada vez que señalabas un objeto, ella siempre te decía cómo se llamaba, mientras que cada vez que yo regresaba del trabajo, te contaba todo mi día o te relataba algún cuento. Lo mencionado por Arturo alude a a que la variable más enfatizada en la adquisición del lenguaje de su hijo menor fue ya. Entonces acá, como hay interacción, y producto de esa interacción hay cambios en la conducta del hijo. Entonces, esto es una variable de aprendizaje, pues, ¿no es cierto? Es variable de aprendizaje. La B. Listo, entonces. Ya. En la 10 dice, Arturo le cuenta a su hijo menor, entre tu hermano y tú, ¿no? Eres quien empezó a hablar más pronto. Seguramente fue porque tu madre y yo estuvimos más pendientes de ello. Cada vez que señalabas un objeto, ella siempre te decía cómo se llamaba, mientras que cada vez que yo regresaba del trabajo, te contaba todos mis días
todo mi día o te relataba algún cuento. Lo mencionado por Arturo alude a que la variable más enfatizada en la adquisición del lenguaje de su hijo menor fue, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es que la teoría nos dice que hay dos fuentes para que se produzca la adquisición del lenguaje. Una son las variables maduracionales, que se refiere a un reloj biológico que aparece en el cerebro, en los órganos fonadores, ¿no? Y que no depende ya del sujeto, no depende del medio, sino del cuerpo mismo, del organismo mismo, que es la variable maduracional. Y la otra gran variable es la variable de aprendizaje, ¿no? Y en el aprendizaje sí, el sujeto para adquirir una conducta tiene que interactuar, ¿no? Con su medio, tiene que recibir información de su medio, ¿no? Y procesarla. Entonces, acá estamos viendo que esto es un ejemplo de variable de aprendizaje, ¿no? Porque este, dice que la mamá siempre señalaba objetos y les decía su nombre, ¿no? Entonces, en esa interacción el niño iba adquiriendo el lenguaje. Y el papá también hacía lo mismo, ¿no? Porque dice que le contaba eh, cuentos, ¿no? Le contaba cuentos y le hablaba cómo le iba en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que determinó el aprendizaje en el caso de Arturo, ¿no? Profesor, y cuando nos referimos a la variable de maduración fundadora, un ejemplo, ¿cuál sería? Ah, ya. Recuerda tú que el hablar, ¿no? El lenguaje oral depende del uso de la coordinación muy, digamos así, muy delicada, ¿no? De lengua, paladar, dientes, labios. Y lógicamente, eso no lo podría hacer un niño de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses, ¿no? Este, recién el niño comienza a practicar esa coordinación y esa coordinación está lista ya al año, ¿no? Por eso que los niños al año, un mes antes o un mes después, empiezan a hablar, ¿no? Porque ya manejan esos órganos fonadores, ¿no? Por eso que ellos están en práctica, pues, ¿no? Cuando hablan, ¿no? A gu, 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 ta, 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 ¿no? Entonces, las variables fonadoras comienzan a, digamos, a poder utilizarlas ya para que comience la expresión verbal al año, ¿no? Al año ya. O sea, las variables fundadoras se van más con la etapa prelingüística o algo Y así. claro, ajá, sí, la etapa prelingüística, pues, ¿no? Ahí es una etapa de maduración, ¿no? La prelingüística. Por acá debe estar, a ver, ahí está, ¿no? Acá el niño, en la etapa de gorgojeos, ¿no? Que es prelingüístico, que está al mes y medio, ¿no? Da sonidos guturales, ¿no? O sea, emite sonidos guturales. A los 6 meses, en el estadio de los balbuceos, duplica, replica sílabas, ¿no? Ta, 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 da, 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 ¿no? Eso. Ajá. Y a los 8 meses vienen las variaciones tonales, ¿no? Donde el niño dice estas sílabas, pero hace inflexiones, ¿no? De voz, hace quiebres, ¿no? De estas sílabas, ¿no? O sea, por eso dice ta, 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 ¿no? Con fuerza, ¿no? Incluso cuando está en variaciones tonales, tú lo escuchas y parece que estuviera conversando el bebito, ¿no? Como que está conversando.
¿no? Entonces, ese es un periodo de maduración, pues, ¿no? De maduración de sus órganos fonadores, ¿no? Para que ya cuando cumple el año ya pueda manejar de manera coordinada y armoniosa su lengua, su paladar, sus labios, ¿no? Y hablar, ¿no? No sé si está claro, Melody, ahí. Sí, profesor, queda claro, gracias. Ujú. Acá es las preguntas que pueden ser sensibles en el examen son estrategias de solución de problemas, ensayo y error, algoritmo, heurística, ¿no? Y las etapas del desarrollo del lenguaje, ¿no? Esas son preguntas muy sensibles, ¿no? Que pueden venir. Ya, correcto. Ahí está. Ah, ya, ya. Muy bien, John. Eso. Ok. Ya. La estrategia heurística, ¿sabes? Es un atajo. O sea, a veces las personas estamos frente a un problema en una situación de incertidumbre y en vez de ponernos a buscar información para tomar una muy buena decisión, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, eh, adoptamos un criterio de la experiencia, un criterio práctico, adoptamos un atajo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas de visita, ¿no? A un barrio que no conoces, pero ahí vive un familiar y tú quieres llevar, por ejemplo, no sé, pan, quieres llevar pollo a la brasa, ¿no? Pero tú no conoces el barrio, pero necesitas comprar tu pollo a la brasa, ¿no? Y tú no quieres llevar pues un pollo a la brasa feo, ¿no? Sino el pollo a la brasa más rico, ¿no? Entonces, frente a esa situación, sin conocer, dice que en ese momento las personas podemos utilizar una heurística, un criterio práctico, un atajo, ¿no? Entonces, esa persona dice en donde esa pollería haya más gente o donde estén haciendo cola la gente, esa pollería debe ser buena. Esa es buena, ¿no? Y escoge pues esa pollería donde hay bastantes comensales, ¿no? ¿No? Ya escogió ya eligió, ¿no? ¿En base a qué? A un atajo, a un criterio práctico, ¿no? Establecimiento que tiene más gente, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera, las personas adoptan soluciones a sus problemas, ¿no? O sea, no buscan información, se basan en un criterio práctico, ¿no? Un criterio heurístico. Igual sucede como cuando los chicos escogen una carrera, ¿no?
Los chicos de tercero o cuarto año de secundaria, ellos escogen su carrera en base a estereotipos, ¿no? ¿Qué carreras has escogido? He escogido la carrera digamos así, de derecho, ¿no? ¿Y por qué has escogido derecho? Porque a mí me gusta mucho discutir, ¿no? O sea, en vez de investigar qué cursos se llevan en derecho, qué aptitudes se requiere para la carrera de derecho, ellos se basan en un estereotipo, una imagen muy simplificada, ¿no? Del abogado, que creen que el abogado es el que se para peleando ahí, ¿no? Todo el día, ¿no? En los tribunales, ¿no? Entonces, así toman una decisión, ¿no? ¿No? Entonces, esa es heurística, atajo, es un atajo, ¿no? Es un criterio empírico, práctico para solucionar un problema, ¿no? O cuando las personas están frente a una persona desconocida y quieren saber si es una buena persona o una mala persona, ¿no? Entonces, inmediatamente, como no tienen tiempo para informarse sobre quién es esa persona que tienen al frente, ¿no? Entonces, eh, utilizan atajos, ¿no? Tratan de ver cómo habla, si habla con un lenguaje muy decente o un lenguaje vulgar, ¿no? Entonces eso ya le va dando una idea de quién es la persona, ¿no? Si nos está tratando con respeto o no, ¿no? O de repente lo miramos a los ojos, ¿no? Para ver qué dicen sus ojos, ¿no? Si es una persona confiable o no confiable, ¿no? Entonces, esos son heurísticos, ¿no? Son atajos. Como en este caso, ¿no? La gente cuando va a comprar un producto y no conoce de marcas y no tiene tiempo para preguntar, entonces simplemente se lleva por el precio, ¿no? Lo que dicen, Profesor, sí, la parte de heurística, o sea, son atajos, ¿verdad? Pero a veces no necesariamente tienen lógica, ¿no? Porque a veces algo barato también puede ser bueno, pero nos dejamos llevar por eso, ¿no? claro, claro. O sea, como tú dices, ¿no? Cuando uno adopta una estrategia heurística, no necesariamente resuelve positivamente, correctamente su problema, ¿no? O sea, se puede equivocar. O sea, no es una garantía de éxito la heurística, ¿no? A diferencia del algoritmo, el algoritmo sí es una garantía de éxito. ¿Por qué? Porque ya otros han solucionado el problema, ¿no? Ya lo solucionaron y nos han dado procedimientos, pasos para seguir esos pasos, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? La heurística no resuelve satisfactoriamente el problema, uno se puede equivocar, ¿no? Como cuando se equivocan también los chicos, ¿no? Algunos chicos dicen, ¿qué carrera has escogido? Medicina veterinaria. ¿Y por qué has escogido medicina veterinaria? Porque me encantan los animales. O sea, ellos creen que ser médico veterinario es pasarse el día abrazando y besando perros, ¿no? Entonces, sí, se pueden equivocar. Profesor, y el juego simbólico está relacionado sobre todo con la imaginación en los niños, ¿no? Por ejemplo, jugar con una piedra y decir que es un carrito, o coger cualquier objeto y imaginar que tiene otra figura. Claro, pero más con la imaginación, acuérdate con el pensamiento. O sea, el juego, recuerda tú que permite que el niño trabaje en su mente estos dos elementos, ¿no? De la función simbólica. ¿Cuáles son? Significante y significado, ¿no? O sea, esa piedrita, ese eh, pedacito de madera, para ese niño representa un avión, ¿no? Representa un avión. Entonces ahí ya está manejando significante y significado, ¿no? El significante vendría a ser esa representación de esa maderita y el significado, lo que representa para niño esa maderita, ¿no? Un avión, no sé, de pasajeros, un avión de guerra, ¿no? Entonces ya el niño con el juego
está desarrollando su pensamiento, ¿no? O sea, el juego no es solamente algo eh, anecdótico, ocioso, ¿no? Sino que en el niño el juego estimula su capacidad intelectual, ¿no? Porque desarrolla el pensamiento con el uso de significante y significado, ¿no? Profesor, también podría resolver la pregunta 4 de esta semana. La cuatro, ya. ¿Mm? En, en la 4 quiere evaluar la comprensión que uno tiene sobre los atributos del concepto, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos que ya el concepto se aprende porque hemos asimilado sus dos atributos. ¿Cuáles son sus dos atributos? La intención o comprensión, que son las características comunes y esenciales que definen un concepto, y el otro atributo, la extensión, es decir, la cantidad de elementos que están dentro de ese conjunto, dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, la pregunta 4 dice, Joaquín le entregó a su esposa una bolsa que contenía camisas, blusas, un vestido rojo y una cartera pequeña compradas en el mall, dándole la instrucción que separe la ropa para niña y lo coloque en una bolsa de regalo, pues irán a la fiesta de su ahijada. Al abrir la ahijada la bolsa de regalo, sorprendida dijo, Padrino, esto es una camisa, no una blusa. Considerando los atributos de los conceptos, o sea, se refiere a la intención y a la extensión, formados por abstracción, señale la alternativa correcta sobre el concepto ropa para niña, ¿no? Entonces, acá la respuesta correcta es la C, ¿no? Se obsequió un artículo que no corresponde al concepto de ropa para niña, ¿no? Por su intención, por su comprensión, ¿no? O sea, la camisa no tiene las características esenciales de ropa de niña, ¿no? Entonces dice, por tanto, hubo un error en ¿no? Hubo un error eh, eh, un error en la extensión del concepto, ¿no? O sea, no, no escogió un elemento representativo, ¿no? Un elemento representativo del concepto ropa para niña, ¿no? Aunque acá en esta pregunta también un poco está girando este lado, acá también está dando un poco la respuesta correcta, ¿no? Aunque esto no lo dice allí abiertamente, ¿no? En el enunciado, ¿no? Como que la esposa no comprende lo que es las características comunes y esenciales de ropa de niña, ¿no? Profesor, también podría profundizar sobre el habla telegráfica. Allá.
Eh, el habla telegráfica empieza desde los 2 años aproximadamente hasta los 3 años, ¿no? Eh, una de las características de esta etapa es que el niño utiliza expresiones verbales con carga semántica. ¿Cuáles son las expresiones verbales con carga semántica? Los sustantivos, pues, ¿no? Los sustantivos, los adjetivos, ¿no? Eh, y omite los conectores, ¿no? Los conectores, las conjunciones, los artículos, ¿no? Eh, por eso se le llama un lenguaje abreviado. O sea, tiene un lenguaje muy condensado. El niño no te dice, John, por favor, alcánzame un vaso con agua, ¿no? O sea, no te da toda esa perorata, ¿no? Simplemente dice, ¿no? John, agua, John, agua, ¿no? Entonces, es un mensaje, utilizan expresiones verbales muy sucintas, muy sintéticas, muy abreviadas, ¿no? Y el nombre de habla telegráfica se da en honor a que antiguamente, hace más de 100 años, los pueblos, las personas se comunicaban por este sistema, el telégrafo, ¿no? El telégrafo, que era un sistema en donde habían cordones como los teléfonos, pero que los mensajes se mandaban eh, a través de una maquinita que daba golpes, ¿no? Y esos golpes, este, indicaban un punto, una línea, una raya, ¿no? Y ese punto y esa línea, cuando se unían, ¿no? Se formaban letras, ¿no? Por ejemplo, por decir así, ¿no? Un punto y una raya, la letra A, ¿no? 2 puntos y una raya, la letra E, ¿no? 3 puntos y una raya, la letra, ¿no? O, ¿no? Entonces el telegrafista tenía que golpetear esa maquinita para ir transmitiendo esos mensajes letra por letra, ¿no? Y haciendo esos golpecitos, ¿no? Entonces el otro recepcionista en otro pueblo recibía ese mensaje, ¿no? Con puntos y rayas y él lo entendía, ¿no? Pero lógicamente tenía que ser un lenguaje muy abreviado, porque si no salía un papel kilométrico, ¿no? Por eso solamente decían, ¿no? Papá, llego mañana, ¿no? Y ya pues esa es una expresión que en ese papelógrafos telegráficos, por decir, ¿no? De 5 metros, ¿no? O de 3 metros, ¿no? Esos papelotes, ¿no? A eso, en honor a eso es que se le puso que el niño a esa edad tiene esta habla telegráfica, ¿no? Es un lenguaje bien abreviado, de utilizar solamente categorías gramaticales que tengan carga semántica, ¿no? Por eso los niños, acá nos dice dopa nueva, ¿no? ¿Mm? Profesor, y ya así lo último, ¿podría resolver la pregunta 3 de esta semana también? 3, ya. Es esta de acá. Sí, esa, profesor. Dice, una niña de 6 años cuenta con sus dedos al momento de sumar en la clase de matemáticas. Si la suma resultante es mayor a 10, se dice a sí misma, tengo que usar otra vez mi mano, refiriendo a que debe seguir contando con la mano inicial para lograr llegar al número deseado. Estas características permiten referir que esta niña se encuentra en la etapa denominada. Mira, la relación pensamiento-lenguaje, es una relación en la cual
el habla egocéntrica es una bisagra, ¿no? Entre hablar con otra persona y pensar, ¿no? Pensar, reflexionar, ¿no? La etapa intermedia es el habla egocéntrica. Y el habla egocéntrica significa ¿no? Tener expresiones tipo soliloquios, monólogos, cuando uno tiene un problema, ¿no? ¿No? Ahí se activa el habla egocéntrica, ¿no? Como en el caso del niño, ¿no? Que ya le faltan dedos para sumar, ¿no? Entonces él dice, no, yo tengo que volver a empezar con mi primera mano que había estado contando, ¿no? Pero él no lo puede reflexionar en silencio, ¿no? Sino tiene que hablarlo. O sea, el lenguaje le ayuda a pensar, ¿no? Porque todavía no puede pensar independientemente del lenguaje verbal, el niño. No puede, es incapaz. Sin embargo, cuando ese niño ya llega a los 6 años, ¿no? Ahí sí ya, de tanto practicar, ¿no? Y ya ese niño de 6 años ya no necesita el habla, ¿no? Eh, la oralidad del lenguaje ya no lo necesita, porque ya lo internalizó, ¿no? Él ya sabe que 4 más 6 es 10, ¿no? Y lo realiza en su mente, ya lo realiza en su mente, ¿no? O sea, ya no necesita de palitos, deditos, manzanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje ya ha sido internalizado como pensamiento, ¿no? Entonces, el niño ya puede pensar independientemente del lenguaje. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en habla interna, ya se convirtió en pensamiento verbal, ¿no? Por eso que este estadio es clave, ¿no? Cuando las mamás ven a sus hijos hablando solitos en la noche, en su cuarto, el niño allí no es que, como dicen estas mamás supersticiosas, ¿no? Hay un fantasma, ¿no? El duende se lo quiere llevar, ¿no? Sino que el niño allí está teniendo su amigo imaginario, ¿no? Es su amigo imaginario, ¿no? En donde ya él está hablando, conversando, ¿no? Para poder pensar mejor, ¿no? Y esto nos sucede también a los adultos. Cuando un adulto tiene problemas personales, familiares, un adulto, y no puede tener claridad sobre el problema, ¿qué hace el adulto? El adulto lo verbaliza también, lo verbaliza, lo habla. Y muchas veces sus amigos o familia le dicen, oye, estás hablando solito, ¿qué te pasa? ¿No? Y él dice, no, yo estoy pensando, dice, ¿no? Entonces, ¿quién nos dio estas explicaciones sobre la relación entre pensamiento y lenguaje? Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos dio estas explicaciones, ¿no? Bien, entonces ese es el papel, el rol, la importancia del habla egocéntrica, ¿no? A través de soliloquios, monólogos que los niños hablan sin esperar que alguien le conteste, ¿no? Simplemente se están hablando para sí mismos. No sé si está Profesor, claro, John. sí, 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 profesor. Profesor, la diferencia entre el ensayo y error y el algoritmo es que en el algoritmo se sigue continuamente unos pasos para llegar a la respuesta y el ensayo y error es como se llama ir probando y probando hasta que llegas a esa respuesta. Claro, claro, efectivamente. Ajá. En el ensayo de error no hay plan, ¿no? No hay diagnóstico, ¿no? Es la primera idea que se me ocurre en la cabeza, es el ejecuto, ¿no? En Ujú. ensayo y error es, por ejemplo, las llaves de la casa, ¿no? O sea, pones una, no entra, sacas la otra llave hasta que das con la llave que es. Claro, exacto, ajá. O el alumno que no ha hecho una evaluación de su nivel académico y quiere ingresar a San Marcos, ¿no? Y se presenta al examen, así nomás a probar suerte, ¿no? Entonces, así hay muchos ejemplos de que la gente
enfrenta sus problemas por ensayo y error, ¿no? A veces dicen ya que se haga lo que Dios quiera. Ay, claro, claro, ajá, sí, sí, sí. Entonces, ese camino trae más dolor, más sufrimiento, más frustración y más tiempo también, bueno, así es. Listo. ¿Alguna última pregunta ya para terminar? ¿Podría hablar un poquito sobre la imagen mental nada más, profesor? A ver, ¿dónde está? Ya acá. Ya. Lo que para nosotros es algo sencillo, ¿no? De hacernos representaciones de objetos, de cosas, por ejemplo, eh, la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser equitativa para la gente, ¿no? Como especie de una, eh, digamos así, ¿no? De una persona con los ojos vendados, ¿no? Y con una balanza ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos imagen mental, ¿no? Ya tenemos una imagen mental que representa conceptos, ¿no? Abstractos, ¿no? En cambio, en el niño eso es una conquista, ¿no? El tener una imagen mental es una conquista en el niño, ¿no? Este, em, y generalmente eso empieza aproximadamente a los, ¿no? A los, digamos así, 3 años, 3 años y medio, ¿no? Donde ya el niño, por ejemplo, tú le puedes dar una orden, ¿no? En donde la mamá le dice, a ver, Carlitos, tráeme tú el monedero rojo, mi monedero rojo, que está en el cajón superior, ¿no? De mi cómoda, en el cuarto, en mi dormitorio, ¿no? Entonces, para cumplir con esa indicación, el niño tiene que hacer la representación, ¿no? De lo que le están pidiendo, ¿no? ¿No? Y qué cosa tiene que ir a hacer en ese dormitorio, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque ya tiene esa imagen dentro de su cabecita, ¿no? Estos niñitos de mayores de 3 años, ¿no? Y pueden cumplir con esa orden, ¿no? Mira, hazle esta orden a un niño de 2 años, de 1 año, ¿no? Se te queda mirando, ¿no? Y no atina nada, ¿no? Entonces, Piaget dice que por eso es importante, ¿no? Los cuentos, ¿no? Que al niño hay que contarle cuentos, ¿no? Y explicarle con lujo de detalles el personaje, el animal que le queremos, ¿no? Retratar para que se vaya formando en su cabecita una imagen de eso, ¿no? ¿No? Entonces, cuando nosotros estimulamos eso, la imaginación, ¿no? Estamos estimulando la función simbólica del niño, ¿no? Profesor, ya me Sí. quedó clara esa parte, pero así una duda así que no tiene que ver con el curso como tal. O sea, los psicólogos suelen utilizar esto de la imagen gráfica, ¿no? Que, o sea, a sus pacientes por lo general, a veces por ahí les hacen hacer un dibujito, o Ujú, incluso también en los trabajos, ¿no? Los ujú. psicólogos organizacionales los hacen dibujar. Eh, ¿Es realmente sirve para el psicólogo ver dibujar a una persona y lo que representa? Porque a mi parecer, por ejemplo, yo soy malísimo para dibujar y Ah, no ya. Ujú, necesariamente representa algo malo, no sé, o sea, ujú. me genera siempre No, esa duda. lo que pasa es que eso se llaman test proyectivos, porque hay otros que son test objetivos, ¿no? En donde em, estos test objetivos se aplican a grandes poblaciones y ya se saca una respuesta promedio, ¿no? Pero en cambio en estos no. En los test proyectivos, este,
el mismo nombre lo dice, son muy subjetivos, ¿no? Demasiado subjetivos, ¿no? Eh, y no depende del que la persona dibuje de manera simétrica, bonita, armoniosa la línea. No, eso no se evalúa. Lo que se evalúa es elementos, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del dibujo. Si es pequeñito, baja autoestima, ¿no? Si es grandazo, autoestima sobrevalorada, ¿no? Un dibujo mediano corre, bueno, buena autoestima, ¿no? Y a dónde lo dibuja, si lo dibuja en la parte interna de la hoja o la parte externa de la hoja, eso se va evaluando. El tipo de línea, si es una línea muy reforzada, si es una línea muy débil, es una línea quebradiza, ¿no? O sea, esos elementos es lo que se va evaluando. Pero, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? La línea reforzada, agresividad, ¿no? Esta es una persona agresiva, porque o sea, es una línea muy reforzada, ¿no? Si es una línea tenue, es una persona muy insegura, ¿no? Pero eso es algo subjetivo. Entonces, el psicólogo lo que tiene que hacer es hacer una entrevista, ¿no? Para verificar, comprobar si efectivamente es como lo dice el dibujo, ¿no? Y uno no se está equivocando. O sea, el dibujo es un indicador, no es determinante. ¿Ya? Gracias, profesor. Listo. Entonces, ahí nos quedamos hasta el viernes. Hasta el viernes, si Dios quiere, profesor. Tiene que querer, yo.